Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Karina Pacheco y en este momento vamos a proceder a estudiar lo que son las progresiones aritméticas. Por una progresión aritmética se entiende que es una sucesión de términos en la que un número de estas es igual a la anterior, aumentado una cantidad determinada llamada diferencia. Vemos que entre el 12 y el 9 hay 3, entre el 15 y el 12 hay 3, y así de manera análoga todos los términos de la sucesión. Bien, los elementos de una progresión aritmética. Para esto nosotros debemos conocer primero lo que es la fórmula, en donde AN es el término general de la progresión, A1 es el primer término de la progresión, N es el número de términos de la progresión y D es la diferencia que existe entre uno y otro término. Elementos de una progresión aritmética. Aquí tenemos nosotros una progresión aritmética finita y prácticamente conocemos todos y cada uno de los elementos de esta progresión. Ahora, el primer término es 3, el último término es 30. La diferencia entre uno y otro, nosotros podemos percatarnos que entre el 6 y el 3 hay 3, entre el 9 y el 6 hay 3. Y de manera análoga para el resto de términos, que también vienen siendo 3. Ahora, el número de términos de la sucesión. Nosotros aquí vemos que como conocemos prácticamente el número de términos, será 10 para objetos, obviamente, objeto de nuestro estudio. Ahora, el término general. Ya como supongamos que esto nosotros no conocemos. Y si es que no conocemos, a nosotros nos plantearán de esta manera la progresión. Entonces 3, 6, 9, 12 y la progresión continúa infinitamente. Entonces tenemos acá la fórmula. Nuestro término general será igual a nuestro primer término, que sería 3. El número de términos no conocemos, ni tampoco conocemos el término que nos van a pedir. Sin embargo, la diferencia que hay entre el uno y el otro, el uno y el otro, el uno y el otro es 3. Reemplazamos en nuestra fórmula y al final solamente efectuamos y vemos que es 3n. Eso quiere decir que si yo quiero conocer nuestro quinto término, sería de reemplazar el quinto término que ocuparía n, sería 5 por 3, 15, obedecería al quinto término de acá. Como aquí nosotros podemos comprobar, sería nuestro quinto término, sería 15, que queda comprobado, nuestra fórmula general. Bien, en este momento dice, dada la siguiente progresión, hallar el sexto término de la progresión. Evocamos una vez más nuestra fórmula de la progresión y reemplazamos cada uno de los elementos de la fórmula para esta progresión. Operamos de manera tal que nuestro sexto término será igual a 25. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto término será igual a 25. De manera análoga también la vamos a plantear para nuestro 24º término de esta progresión. Reemplazamos el primer término, es 5, el 24º puesto que estamos buscando y no lo conocemos, ¿no es cierto? Menos 1 por la diferencia que ya la analizamos entre el 9 y el 5, entre el 13 y el 9 y el 17 y el 13 es 4. Operamos de manera tal que el término buscado, el 24º término que estamos buscando, es igual a 97. Ahora lo que se nos plantea es hallar el primer término de una progresión conformada por 10 términos cuyo último término es 30 y su diferencia es 3. Nos proporcionan tan solo esos datos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es evocar nuestra fórmula de la progresión aritmética y plantear los datos que conocemos. Son 10 términos, 9 que no conocemos y el 10º término que sí lo conocemos, así como la diferencia. De manera que planteamos y reemplazamos en la fórmula de la progresión geométrica, operamos de manera tal que al final nos daremos cuenta que nuestro primer término es 3. El 3 que vendría a ocupar precisamente este puesto de acá. Ahora, como ya conocemos la diferencia es 3 y
tan solo tenemos que sumar más 3, más 3, más 3. De manera que encontramos el siguiente término y de manera análoga para los términos siguientes. Muy bien, en este momento nos presentan esta palabrita que es intercalar y no es otra cosa más que lo que hicimos en el ejercicio anterior. 8 medias aritméticas entre 3 y 30. Lo que quiere decir aquí es que hay 8 números entre estos términos. Entonces, 8 números entre estos términos y 2 de aquí serán entonces 10 términos en total. Planteamos, ponemos los 8 espacios de las medias aritméticas que nos plantean aquí y el término 3 que sería nuestro primer término y el 30 que está acá. Entonces, como no conocemos la diferencia, solamente reemplazamos en la fórmula y resulta que al final nos va a dar la diferencia 3. Es muy importante respetar, por favor, el orden de la fórmula y no saltarnos ni un solo elemento para poder dar con la incógnita buscada. Entonces, la diferencia dice que es 3. Eso quiere decir que a este 3 hay que sumarle 3 para encontrar nuestro siguiente término. Y obviamente es 6. De igual manera que a este 6 hay que irle sumando 3 y asimismo encontramos intercalamos las 8 medias aritméticas que nos solicita este ejemplo. Bien, ahora nos están pidiendo hallar el término general para la siguiente progresión. Tenemos la progresión, en primer lugar analizamos la diferencia que existe entre el uno y el otro, entre 11 y 5, entre 17 y 11 y entre 23 y 11. Entonces, si nosotros ya analizamos la diferencia, vemos que es exactamente 6. Nosotros planteamos una vez más la fórmula y reemplazamos los valores en esta. Ahora, resulta que nosotros, para encontrar el término general, resulta operando esta de acá, la fórmula general, 6n menos 1. De manera que el término quinto para esta progresión tan solo sería de reemplazar n por 5, 5 por 6, 30, menos 1, 29 que acabamos de sacar acá. Muy bien. Aquí tenemos ya la progresión construida y usted puede comprobar tantos términos cuanto sea su necesidad o su parecer. Bien, ahora tenemos, dice, que encontrar la suma de los 5 primeros términos de esta sucesión. Entonces, nosotros conocemos aquí los 5 primeros términos. Para esto nos vamos a ayudar de la siguiente fórmula, en donde S sub n, entonces la suma de los términos que nos soliciten va a ser igual al primer término más el último término. Aquí sería el quinto término, ¿verdad? Y para 2 multiplicado por n, o sea, por 5 términos. Muy bien, reemplazando ya en nuestro ejemplo, vemos que nuestro primer término es 9. Nuestro término que nos están pidiendo son los 5 primeros términos. Entonces aquí tenemos 3 y 2, 5. Entonces obedece al 21 para 2 y por los 5 primeros términos, que es esto. Entonces la suma de 9, 12, 15, 18 y 21 será exactamente 75. Usted manualmente lo puede comprobar. Ahora, para reforzar lo anterior, nos están pidiendo encontrar la suma de los 30 primeros términos de la siguiente serie. Pero si usted se fija aquí, nosotros no conocemos los 30 primeros términos. Entonces, lo que sí, en primer lugar, analizamos es la diferencia y, por lo tanto, planteamos los términos que nos da el problema. Entonces, nosotros no conocemos el término número 30 porque dice los 30 primeros números términos. 30 primeros términos de esta sucesión. Ahora, el primer término obviamente es menos 2 y la diferencia entre uno y otro es 3. Para eso, entonces, planteamos la formulita de la suma de los X términos que nos piden. En este caso serían 30. Pero nosotros no conocemos el término número 30, de manera que este
que está ahora de rojo, vamos a reemplazarle por la fórmula que anteriormente ya estudiamos. Entonces, para encontrar el término número 30 vamos a aplicar esto acá. Y operando la fórmula, resulta que llegamos a esta fórmula de aquí. Esta es solamente la deducción. Como ya no nos sirve, dejamos simplemente la fórmula que la vamos a operar. Bien, entonces reemplazamos los términos que nos solicita la fórmula. N es el término número 30 de la sucesión. 2, que está aquí, el primer término que se reemplaza por el menos 2 de acá. Como nos dice, los 30 primeros términos que está aquí y la diferencia que la analizamos con anterioridad, que es 3. Y resulta que la suma de los 30 primeros términos ha sido 1245. En este momento se plantea una serie de ejercicios con los cuales usted puede reforzar, ya sea encontrando de una u otra manera todos los elementos que conforman una progresión aritmética. Sin embargo, usted puede encontrar más ejercicios, ya sea en la web o en el capítulo número 3 del texto del señor Edwin Galindo, que es Matemáticas para tercero de bachillerato. Y esto es todo por ahora. Gracias.